Su práctica fotográfica se caracteriza por un enfoque documental y poético, donde el fotoperiodismo se convierte en un espacio de reflexión sobre la imagen como testimonio, memoria y construcción simbólica. A través de su lente, Argüelles examina las tensiones entre lo real y lo mediado, generando narrativas visuales que dialogan con la identidad, el territorio y los procesos de transformación cultural y tecnológica. Como fotógrafo, ha colaborado en publicaciones como la revista Muy Interesante y la revista Mira, dirigida por Miguel Ángel Granado Chapa, donde desarrolló trabajos de carácter documental y de divulgación visual. Su trayectoria incluye la realización de retratos fotográficos de destacadas figuras del arte, la ciencia, la política y la cultura, entre ellos José López Portillo, Vicente Rojo, Manuel Álvarez Bravo, Enrique Serna, Mariana Jampolsky, Julieta Fierro, entre otros. Obras que revelan su capacidad para captar la dimensión humana y simbólica de sus sujetos. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas e individuales en espacios como el Museo de San Ildefonso, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Centro de la Imagen, Galería del Sur, entre otros. Su obra forma parte de publicaciones del Centro de la Imagen y del Consejo Mexicano de Fotografía y ha sido exhibida en México, Canadá, Francia, Japón y Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Luis Enrique, por estar aquí. Les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado el día de hoy. Gracias. Buenos días. Gracias, bueno, a Roberto, a los organizadores de la exposición y de esta plática. Bueno, esta plática es acerca, pues, de la transición que muchos han vivido, que a mí me ha tocado, pues, experimentarlo desde la década de los 90 que empecé yo a hacer fotografías, finales de los 80s y principios de los 90. En esta plática, pues bueno, es un poco el hablar de la película, ¿no? De esa transición que aquí en el título es del aluro a la cintografía. Y pues es cómo va ese tránsito de la imagen, ¿sí? Desde la época del cuarto oscuro, de la película analógica, y de alguna manera, pues bueno, aquí como la frase lo dice, la fotografía ha dejado de ser una huella de luz para convertirse en un dato computable, ¿sí? En ceros y unos, en algoritmos, en prompts, ¿no? Entonces, esa transición, de alguna manera, pues es de 2 siglos, ¿no? Cuando aparece la fotografía en el siglo XIX, en 1839, con Niepce y Daguerre, que empezaron a capturar el mundo. Ahí, de alguna manera, la cámara fotográfica fue pues un parteaguas muy importante de lo que un estudioso español, José Luis Berea, habló de lo que es la imagen materia, la imagen film y ahora la imagen electrónica. En aquella época, como vemos aquí, bueno, ahí se alcanza a ver lo que eran los negativos, ¿sí? Que eran palpables, eran tocables, eran archivables físicamente y que existían. Y en ese tipo de imágenes, de alguna manera, estas películas, ¿no? En aquel entonces eran placas de vidrio y después pues fueron películas flexibles, conviven pues con el deterioro, ¿sí? Deterioro de lo que hace el ambiente, ¿sí? Se van deteriorando, los podemos ver deteriorados y de alguna manera van reflejando esa temporalidad y van reflejando esa vulnerabilidad. Podemos ver muchos archivos que de alguna manera se están perdiendo por el paso del tiempo y por todos los efectos, ¿no? del clima.
y lo que no pasa, por ejemplo, con lo digital. Entonces, en estas imágenes, ahí por ejemplo yo puse una imagen que tomé en la década de los 90, donde pues la intervení, ¿sí? Es la imagen de arriba, ¿sí? La intervení manualmente. En aquel entonces era intervenirla manualmente, ¿sí? Con era la película tradicional de blanco y negro, La Plata, pero era manipularla con diferentes químicos como el ferricianuro potásico para yo poder crear valores de luces, valores de brillos, ¿sí? Y entonces la imagen se manipulaba manualmente en aquella época, ¿sí? Desde el cuarto oscuro, tener los papeles adecuados para generar el contraste, los químicos especiales para que nos diera más gamas tonales. Entonces todo era manual, ¿sí? Lo que de alguna manera, lo que se buscaba también, pues era tener una permanencia en el tiempo, trabajándolo bien. En algunas de esas imágenes les hice un virado, que era un trabajo químico al selenio. El selenio sustituía la plata y esas imágenes podían perdurar más en el tiempo. También en esa época, de alguna manera, como está aquí en la frase, el fotógrafo captura la imagen, pero está condicionado a las limitaciones de la cámara, ¿sí? Las limitaciones de la cámara, en aquella época, ahí puse la cámara Leica de 1925, que en ese momento pues fue un parteaguas tecnológico, ¿sí? La cámara era una cámara muy compacta, de una tecnología y una óptica increíble, pero mantenía una limitación técnica que en la lejanía, ahora en el tiempo, podemos ver que la cámara tenía que enfocarse manualmente, tenía que cargarse la película, tenía que medirse la exposición aparte, ¿sí? Entonces eran muchas limitaciones que ahora tecnológicamente pues han sido superadas, y esta cámara pues fue un parteaguas, porque a partir de esta cámara todas las demás cámaras mantuvieron un estándar en la película de 35 milímetros y en las 36 exposiciones, que hasta el momento siguen existiendo este tipo de películas de 36 exposiciones y de películas 35 milímetros, que ahora conviven obviamente con lo digital y conviven pues también ya con la inteligencia artificial. A un lado, bueno, está una cámara de la década de los 80s, que era la Canon AE1 Program, y que pues a pesar de que tecnológicamente evolucionó hacia lo electrónico, pero la cámara seguía enfocando manualmente, se tenía que cargar rollos de 36 exposiciones, como en la época de la cámara Leica, en los orígenes, y mantenían todos digamos que los controles básicos de esa cámara Leica. De alguna manera todo el siglo XX mantuvo ese estándar, ¿sí? Mantuvo el estándar de la película, que fue la base, hasta que apareció en esa década de los 90 la fotografía digital. Y pues de alguna manera la habilidad del fotógrafo en esa época radicaba en las posibilidades técnicas que nos daba la cámara. Willem Flusser también lo menciona, y menciona que la cámara va a entregarle al fotógrafo las posibilidades y va a limitar al fotógrafo a esas capacidades tecnológicas de la cámara. Entonces, de alguna manera,
a veces la creatividad o la habilidad del fotógrafo tenían que intentar superar las limitaciones de ese tipo de cámaras, que lo que ahora, ahorita, bueno, vamos a mencionar con lo que es la fotografía computacional, intenta sobrepasar esas limitaciones técnicas y ópticas. En la foto que está ahí abajo, pues es como un reflejo, es una fotografía hecha en el metro de Boston a finales de los 90 y en ese momento pues era enfoque manual, utilizar la técnica de llamada hiperfocal, tener un diafragma muy cerrado, enfocar a un punto y poder tener muchos planos enfocados, que ese es uno de los cuestiones técnicas que el fotógrafo de calle, fotoperiodista, domina, ¿no? Que en este caso, pues uno tiene que dominarlo, ¿no? O lo tenía que uno dominar por las limitaciones técnicas de la cámara. De alguna manera, en ese momento, pues uno no lo veía como una limitación técnica, sino uno lo veía como un paradigma en las cámaras, porque así habían sido antes, ¿sí? Entonces, toda esa época de la imagen analógica, de alguna manera fue la base para lo que fue toda esta transición tecnológica de finales de los 90, de la imagen digital, donde ahí realmente es pues digamos, muchos le llamaron el fin de la fotografía como se conocía, porque la fotografía pues durante 150, 200 años fue la película, el cuarto oscuro, los químicos, ese fue el paradigma y la base de la fotografía. Pero en los 90 la fotografía digital hizo a un lado el cuarto oscuro, como se conocía, con toda la parte química, con toda la parte manual, con toda la parte artesanal, ¿sí? Y pasamos a lo que fue las computadoras, que también en los 90 pues fue un avance, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la aparición del Photoshop y la fotografía digital cambiaron lo que fue la fotografía. Y aquí, pues bueno, cuando uno ya digitaliza la imagen, en ese momento aparecieron las cámaras digitales, pero también fue una transición de digitalización de todos los archivos analógicos, películas, papeles, ¿sí? Entonces, ese tránsito, ese cambio, fue la parte ontológica, ¿no? Fue ese cambio ontológico de cómo cambió el ser de la fotografía, su existencia y su realidad de lo que era. Entonces, al cambiar a lo digital, de alguna manera se desmaterializa la imagen, y a pesar de que ahora convivimos con imágenes en gran medida, ¿no? De alguna manera podríamos decir que no existen en el mundo material. Hay millones de imágenes que se hacen y que solo podemos visualizarla a través de los aparatos tecnológicos, como las computadoras, los smartphones, las pantallas, pero de alguna manera no existen. Y esta transición tecnológica pues ha sido complicada, porque en un principio pues eran disquetes de 1.44 megabytes, donde actualmente no cabría ni siquiera una sola fotografía de las que ahora hace una cámara. Entonces, las fotografías que se hicieron en ese momento, si no se respaldaron, entonces tal vez se perdieron, ¿no? Se perdieron digitalmente. Igual ahora con todos los cambios tecnológicos, las tarjetas de memoria SD o las tarjetas micro SD, todo este tipo de almacenamiento,
con el tiempo van a quedar obsoletos y no va a haber dispositivos que puedan leer esas tarjetas. Entonces, uno tiene que ir haciendo la transición de ir moviendo las imágenes a los diferentes evoluciones tecnológicas. Entonces, el fin del cuarto oscuro, como lo conocíamos en todo el siglo XX, el siglo XIX, desapareció, pero pues llegó todo lo que es el cuarto oscuro digital, ¿sí? Con programas como Lightroom o programas como el Camera Raw, donde se revela, ¿no?, las imágenes como en aquella época. Buscamos controlar la luz, controlar el contraste, controlar los blancos, las luces, los tonos negros, el balance de blancos, y de alguna manera esta época superó en muchos aspectos a la época de la película. Se superó porque en la época analógica, pues una película solamente tenía una sensibilidad nominal, tenía un balance de blancos, ¿sí? Estaban equilibrados a la luz de día o a la luz de tungsteno. La película o era blanco y negro o era en color, ¿sí? Cada rollo tenía esa limitación. Ahora con una cámara como estas que estamos viendo, con las mirrorless o las cámaras SLR, DSLR, ¿sí?, Digital Single Lens Reflex, podemos tener muchas sensibilidades. Hay cámaras que llegan hasta 3 millones de ISO, ¿sí?, que ya en el plano cotidiano, a lo mejor ese gran ISO pues no es usable, digamos, pero los ISOs intermedios, si yo tengo un ISO tan alto, los ISOs intermedios podrían ser usables. En la era de la película solamente había la Kodak, llegaba a 3200 de ISO, ¿sí? Ahora las cámaras llegan a 12000, a 51000, a 100,000. Entonces la sensibilidad de la película de aquel momento ha sido superada por la tecnología. Las cámaras ahora pues tienen enfoque, ¿no?, enfoque automático, que de alguna manera el enfoque automático llegó a finales de los 80, pero ahora se ha revolucionado por la inteligencia artificial, que puede reconocer siluetas de personas, rostros, animales, trenes, aviones, ¿sí? La IA ya montada en este tipo de cámaras ya puede reconocer ese tipo de cosas, y el enfoque es muy preciso, ¿sí? Se puede decir que perfecto, ¿no? Entonces, la época de la cámara Leica de enfoque manual, pues ahorita ha sido superada. Otras situaciones es que pues ya las fotografías o las cámaras, en este momento podemos tomar cientos, miles de fotografías con una tarjeta de memoria, y en la era analógica pues eran solo 36 fotografías. Muchos dicen que esa época nos hacía pensar más en la toma. Uno era más creativo teniendo pocas imágenes, pero ahora pues la tecnología también nos ayuda a clasificar, ¿no?, las fotografías. Yo puedo tomar cientos de fotografías, pero la tecnología me puede ayudar a poder elegir las mejores fotografías de ese cúmulo. De alguna manera, tecnológicamente, pues las cámaras sí han superado esa parte. Obviamente, uno de los mayores complicaciones de la época analógica era la inmediatez de la fotografía. Uno tenía que esperar
podrían ser horas o podrían ser días para ver una imagen. ¿Sí? Una fotografía hasta que era revelada podía ser vista y hasta que era revelada podíamos darnos cuenta que o estaba fuera de foco o había sido subexpuesta o sobreexpuesta hasta ese momento. Ahora al instante podemos ver la toma fotográfica y ahora con las nuevas cámaras, acaba de salir la Nikon ZR, que tiene una cámara de mayor tamaño y con una tecnología que nos permite ver mayor rango dinámico en la imagen. Ya no es necesario el visor. El visor era necesario porque uno observaba la imagen a través de lente en la época analógica y ahora, cuando es una cámara digital, el visor solamente funcionaba o servía o se empleaba cuando era una luz intensa, luz de sol, y la pantalla no me permitía ver, o el sol no me permitía ver lo que había en la pantalla. Pero ahora las pantallas ya tienen esta Nikon ZR 1000 nits, que es una pantalla muy brillante que en una situación de sol es visible, ¿sí? Ya no es necesario el visor. Entonces, estas cámaras, aunque ahorita las mirrorless es, digamos, tecnológicamente lo más avanzado, nos vamos a dar cuenta que dentro de unos pocos años esta tecnología de mirrorless va a sufrir un cambio. Es posible que desaparezcan las cámaras con lentes intercambiables, ¿sí? Las cámaras van a ser ya de lentes fijos y no va a ser necesario intercambiar los lentes. Bueno, aquí, en la frase, la imagen ya no es un objeto estático, empieza a ser flujo, luz en una pantalla. Ahorita estamos hablando ya de la era de Instagram, la era de TikTok, ¿sí? La era de Facebook. En estos momentos, con estos medios de distribución, a diferencia de la época analógica, pues era muy limitado la distribución de las fotografías en el siglo XX, en el siglo XIX. Realmente, para que un fotógrafo diera a conocer sus imágenes, era necesario exponer en una galería, que se le publicara en una revista, en un periódico. Solamente así era posible que uno como fotógrafo se conocieran las imágenes. Y solamente unos pocos fotógrafos, que son los que ahora conocemos y son los fotógrafos famosos, son los que lograron que se hicieran o que se conocieran sus imágenes. Pero en aquella época hubo tantos fotógrafos, ¿sí?, que seguramente tuvieron imágenes increíbles, pero nunca se difundieron. Como la fotógrafa Vivian Maier era una persona común y corriente, le gustaba la fotografía, hacía todo tipo de fotografía urbana, de calle, retratos, y no se conocía hasta finales de la década de los 2010 que un investigador, un doctor, encuentra sus negativos y los da a conocer. Solo así se pudo saber que una persona común y corriente de aquella época, del siglo XX, hacía muchas fotografías como cualquier otro fotógrafo. Y actualmente igual, hay muchos fotógrafos de mucha calidad, con imágenes increíbles y que están ahorita ya publicando en Instagram. Solo es cuestión de encontrarlos. Entonces, Instagram es un medio para muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es para difundir las imágenes. Y estas imágenes, si el objetivo del fotógrafo es que se conozcan las fotografías, ese es uno de los medios para que se puedan conocer y difundir, y así es como conocemos fotografías de otras partes del mundo, que antes, de los 90 hacia atrás, pues era muy difícil ver fotografías de alguien más.
¿sí? Salvo que llegara una exposición ya de algún fotógrafo famoso, aquí podíamos conocerlas. Pero esta parte, ¿no? De ese flujo de imágenes, ¿no? Antes, como bueno, ahí podemos ver un álbum, ¿no? Antiguo, que solamente así era ver las fotos en un álbum de nuestros papás, de nuestros abuelos, era la única forma. Pero ahora ya podemos ver tantas imágenes que Joan Fontcuberta y otros autores han, pues de algún momento han criticado, porque ahora se hacen millones de fotografías. ¿Sí? Realmente la fotografía ya no solamente las disfrutamos en Instagram, sino simplemente las pasamos, ¿no? Con la velocidad de una fracción de segundo y la imagen se ve y tal vez desaparezca. Entonces, pero todo va unido, ¿no? Si yo en Instagram veo una imagen en 3 segundos, pero también tengo la capacidad de hacer tantas fotografías con una cámara digital o un smartphone, ¿sí? La ecología de las fotografías era lo que decía Joan Fontcuberta, como buscar una ecología, como buscar una forma de limitar ese flujo, va a ser imposible, y más ahora en la época de los datos, donde la inteligencia artificial necesita datos. La inteligencia artificial necesita, en este caso, va a necesitar muchas imágenes para poder seguir ya creando imágenes, en donde los smartphones son un medio muy importante, y por eso de alguna manera se les da tanta importancia a las cámaras de los smartphones. Si cada vez las cámaras de los smartphones son más capaces, tienen opciones de hacer fotografía macro, fotografía de teleobjetivo, porque esos datos, puede que muchos de esos datos aún no los tenga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene muchos tipos de imágenes, pero necesita todavía más datos para seguirse alimentando. En la fotografía digital empezó solamente capturando la luz, pero hacia mediados de los 2005, los 2010, los smartphones y las cámaras se enriquecieron por medio de la fotografía computacional. ¿Sí? La fotografía computacional llegó para, digamos que, subsanar, corregir, mejorar lo que era la fotografía óptica. Y en este caso, ahorita los smartphones, por eso necesitan tantas cámaras, ¿sí? Muchas cámaras, como aquí, ahorita vamos a ver esta, ¿sí? Esta cámara que tiene 16 objetivos, usan lo que se conoce como la fotografía o computational photography, porque unen, ¿sí? Una serie de disparos, de imágenes, las unen en una sola imagen, para poder obtener imágenes, fotografías que solamente o que eran imposibles de lograr en la era analógica. Ahora el modo retrato, el modo noche, el modo aguas sedosas, todos estos modos de fotografía que tienen los smartphones son posibles gracias a la fotografía computacional. El smartphone toma una serie de fotografías, después, con el poder de procesamiento que ya puede tener un smartphone, procesadores más potentes que a veces que cualquier computadora, une las fotografías en una sola y nos entrega muchas imágenes que en la época analógica solamente eran posibles o en un laboratorio o manipulando con filtros, o no era posible, ¿sí? Como el post-enfoque. Una imagen borrosa en el siglo XIX-XX era ya imposible de rescatar.
Hacia mediados de los 2010 apareció esta cámara, ¿sí? Esta cámara es la cámara Litro, así se le conoció. Lanzaron esta cámara con la intención de corregir o de subsanar lo que era el desenfoque. Esta cámara hace un post-enfoque, enfoca muchos planos y cuando yo veo la fotografía yo puedo enfocar los planos posteriormente que se tomó la fotografía. Después esta tecnología la compró Google y pues la empezó a utilizar en sus smartphones Pixel, ¿sí? Que tenían post-enfoque. Y esta tecnología pues era en su momento fue una tecnología pues innovadora, pero de alguna manera ya no funcionó con este formato, porque la cámara también no era tan funcional, digamos, como se ve así muy rara, ¿no? El formato. Pero la tecnología sí la pasaron a otros aparatos. Aquí en la imagen, ¿sí? Aquí vemos estas fotografías. Fueron hechas totalmente con smartphone, ¿sí? Fueron con smartphone, que en otra época tendría que haberse usado un filtro de densidad neutra a la luz del día para poder lograr este efecto. Pero la fotografía computacional fue capaz de hacerlo, ¿sí? Una función del smartphone, de un teléfono Huawei, permite hacer fotografías de velocidad baja sin que le afecte la luz ambiente. Entonces, de alguna manera los smartphones pues ya podían hacer muchas de estas cosas y lo siguen haciendo. Entonces, bueno, aquí en esta frase ya no tomamos fotos, el teléfono computa fotos, ¿sí? Toma 10 cuadros y la IA elige o fusiona el mejor, ¿sí? La realidad es interpretada antes de lo que vemos. ¿Qué significa eso? Que la fotografía computacional, al tomar la imagen, yo veo el resultado, pero el teléfono hizo muchos procesos computacionales, ¿sí? Para poder entregarnos al instante una de estas imágenes, ¿sí? Y al principio de la fotografía digital, este tipo de fotografías solo eran posibles haciéndolas con una computadora, ¿sí? Yo tomaba una serie de fotografías, las metía a Photoshop y podía generar una imagen HDR, que era alto rango dinámico, ¿sí? El alto rango dinámico es cuando la imagen puede mantener detalle en las sombras, puede mantener detalle en las luces, lo que no era posible con la fotografía digital tradicional y la fotografía analógica. La fotografía analógica o captura bien los detalles de sombra o captura los detalles de luz. Uno tenía que manipular en el cuarto oscuro la fotografía para poder tener ese rango dinámico más amplio. Y la fotografía computacional, que se hacía a principios de los 90, uno tenía que manipularla en el Photoshop, ¿no? en la computadora para poder obtenerla. Pero ya a finales de los 2000, los teléfonos celulares ya tenían esa fotografía computacional directamente en el smartphone. Ya no era necesario tener la computadora. Y bueno, estas imágenes, ¿sí? También fueron hechas totalmente en el celular, ¿no? En el smartphone. Se tomaron las fotos independientes de los rostros de esos querubines y luego las manipulé para poder obtener estos conceptos de una transición, ¿no? Como de la conciencia, ¿sí? De una conciencia analógica, ¿no? A una conciencia más de la realidad. Por eso así esa transición como de lo antiguo, ¿no? Porque en esta imagen de la izquierda es una imagen prehispánica, ¿sí? Y una imagen ya de toda la época de la colonia, igual a la anterior.
Y bueno, aquí están las cámaras, ¿sí? Esta es la cámara Light L16, ¿sí? Esta cámara empezó a desarrollarse a mitades de los 2010, como por el 2015, en el 2015, y la lanzaron en el 2017. Y pues prometía mucho esta cámara porque tiene 16 objetivos, tiene objetivos telefoto, objetivos normales de 50 milímetros y objetivos gran angular. Entonces, este es como pues digamos, una de las culminaciones de lo que era la fotografía computacional, porque hacía fotos con todos los objetivos para obtener una fotografía que en aquel momento los que la desarrollaron, que era la empresa Light en Palo Alto, California, la desarrollaron pensando en que sustituyera las cámaras DSLR, ¿sí? A las cámaras digitales reflex. La desarrollaron con esa intención. Da fotografías de 52 megapíxeles y en su momento sí era, pues era impresionante, ¿no? Tenerla. Pero cuando la lanzaron la cámara, tenía un precio de 1,600, casi $2,000. Era un precio muy elevado para mucha gente, pero lo extraño es que la cámara se agotó. En días la cámara estaba en todo vendido. Entonces ahí fue muy raro porque en aquel momento, bueno, yo quise adquirir una, pero pues aparte de que era muy cara, también estuvo sold out inmediatamente. Después, con el paso del tiempo, extrañamente empezaron a aparecer lotes de esta cámara en Amazon, en eBay, pero cámaras nuevas, ¿sí? De alguna manera creo que era una competencia muy fuerte para empresas como Canon, como Nikon, como Sony, ¿sí? Y lo raro, bueno, fue que actualmente se sigue vendiendo, en Amazon la siguen vendiendo nueva, y en aquel entonces se agotó. De alguna manera, tal vez alguna empresa, ¿sí? Como estas, no permitieron que creciera. Después la empresa desapareció y solamente se desarrolló la primera versión de esta cámara. Actualmente, si tal vez se hubiera seguido desarrollando, hubiera sido otra cosa. Sí, ahí se alcanza a ver el... Y bueno, también los smartphones pues llegaron también con mucha fuerza, ¿no? Todos los teléfonos de Apple, de Samsung, de Sony, ¿no? De Google Pixel, llegaron también con mucha tecnología y pues fueron mucha competencia, y pues la cámara solamente estuvo en esa primera versión. Pero de alguna manera todos estos aparatos tecnológicos llegaron a la madurez lo que era la fotografía computacional. Y bueno, pasamos pues ya a lo que es pues nuestra actualidad, ¿no? Nuestra realidad fotográfica, que llega, ¿no? La inteligencia artificial generativa, lo que se le conoce como la sintografía, ¿no? Que es la fotografía sintética, la fotografía sin cámara, ¿sí? De alguna manera, estas fotografías sintéticas son hechas con modelos, ¿no? Algorítmicos, como ahí, bueno, puse algunos, el Midjourney, ahora el Nano Banana de Google, y ahorita actualmente hay muchos modelos de Grok, de Meta, y generan imágenes ya increíbles y reconocibles para el ojo, para poder detectar si es fotografía o es una imagen sintética. Y pues esto va en los campos tal vez
donde se requiera una inmediatez en la publicación de imágenes, en la publicidad, en la industria comercial, va a ser usada la inteligencia artificial, ¿sí? Tal vez en el ámbito artístico, en el ámbito del arte, seguiremos usando las cámaras, porque ahí es donde estamos directamente involucrados, ¿no? Las personas. Y en la cintografía, pues, la imagen de inteligencia artificial también, ¿no? A pesar de que ya la computadora lo hace al 100% todo, pero nosotros todavía podemos decidir qué queremos que haga la IA. Entonces, este tipo de cosas, voy a cambiarle. Pues en este paradigma, como ahorita decimos, la cámara ya no es necesaria, ¿sí? De alguna manera la cámara o la computadora fue una parte intermedia en la creación, porque desde que apareció esa primera cámara de Niepce o de Daguerre, ya el hombre ya no intervenía al 100%, solamente la procesábamos, las imágenes, pero la cámara era lo que capturaba la realidad. Antes de eso sí intervenía más el hombre, ¿no? Haciendo una ilustración, una pintura, un dibujo. Y actualmente las cámaras, ¿no? como estas, tecnológicas, pues realmente no intervenimos, solamente apuntamos a algún lugar y la cámara hace todo, ¿sí? Yo puedo apuntar hacia algún lugar sin yo saberlo y la cámara decide todo, la luz decide el color, decide todo, y la inteligencia artificial pues también, ¿sí? En las universidades tal vez ya no sea necesario enseñar tal cual la cámara, tal vez los principios de la cámara puede ser que sí, pero la cámara tal vez ya no, como está en la frase, ya no es necesaria, porque un diseñador en un despacho donde un cliente le pida una imagen, ¿sí? Y con la velocidad que están ahora los medios para publicarlo y difundirlo, ya no va a dar tiempo de entrar a un estudio, de acomodar una serie de flashes, de luces, de contratar un modelo y crear una imagen. Ahora estos modelos de inteligencia artificial pueden hacer todo eso y con una precisión de luz profesional increíble, ¿sí? De hecho, ahora ya este modelo de Nano Banana, subimos la imagen simple de una persona y nos la convierte en un retrato de estudio, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial pues va a superar, ¿no? Lo que es la cámara fotográfica, aunque de alguna manera la cámara fotográfica pues va a seguir existiendo porque necesita de datos, ¿no? La inteligencia artificial necesita datos, necesita imágenes, necesita información. Entonces, las cámaras en ciertas áreas no se van a usar, pero por otro lado, a todo pues no sé, el cúmulo de personas, de nosotros, sí tenemos smartphones para generar esas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, generé estas imágenes, ¿sí? Yo hice una fotografía en los 90, más o menos así, y pues yo puse al modelo, le puse como lo pinté de negro, le puse todos estos alambres, todo esto, o sea, todo fue construido como una escultura, pero ahorita con la IA, pues al fin y al cabo la imagen queda, lo que yo hice, la imagen quedó, ¿sí? Todo ese trabajo como de performance en el momento de la toma desaparece porque es efímero y queda la imagen. Igual aquí con una imagen de IA se puede generar ya la imagen final y pues tenemos las imágenes, pues vamos a tener imágenes artísticas así, ¿no? Donde la IA va a ser ya otra herramienta para crear, ¿sí? Y como ahora pues está también
como la euforia, ¿no? de las películas. Ahorita Kodak, Fuji han empezado a volver a fabricar sus películas que habían cerrado, ¿no? A finales de los 2000 dejaron de fabricar películas y ahora otra vez están fabricando películas, que va a ser un poco como el renacer, pero solamente va a quedar en una parte de experimentación del área artística, ¿no? En campos artísticos, pero la IA en cuestiones de mercado, de industria, de la imagen, de las comunicaciones, va a ser la herramienta a usar. Y pues bueno, José Luis Brea, bueno, es un autor y profesor, ¿no? en España, predijo el fin de la imagen como representación, ¿sí? La cintografía es pura producción visual desvinculada del mundo. Y sí, así es, ¿no? O sea, ya todo, mucho de lo que es la inteligencia artificial, pues ya no existe, no hay un referente en la realidad, no hay un objeto que exista a partir de esa imagen. Pero con el tiempo, pues eso ya no va a ser importante. Antes sí era poder capturar una imagen documental de algo y poder tenerlo. Ahora con tantas imágenes circulando, pues realmente no nos va a importar y no vamos a saber si es real o no es real, ¿sí? Entonces, la muerte pues, de la fotografía, como empezó hace 200 años, realmente pues está desapareciendo, y más ahora que la inteligencia artificial es como una avalancha de creación, ¿no? Porque hay tantos modelos de inteligencia artificial para hacer imágenes, que ya está Meta, Grok, Google, y hay Midjourney, hay infinidad de modelos para hacer imágenes que pues obviamente esto nos está abrumando, ¿no? Y más con lo que ahora OpenAI, ¿sí? Sacó su Sora 2 y sacó una red social enteramente creada con Sora 2, que es para crear videos. Entonces, esta red social son solamente videos hechos con IA, donde nada es real en esa red social, ¿sí? Y ahora pues también en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, vemos videos, vemos imágenes ya hechas con inteligencia artificial que no sabemos si son reales o no, que va a llegar un momento en que pues ya no nos importe si es real o no, simplemente va a transmitir un mensaje y así va a quedar, ¿no? Tal vez nuestra generación, ¿no? Los jóvenes que están aquí, nosotros de otra generación, tal vez sí vamos a exigir ver la realidad, ¿sí? Pero las nuevas generaciones, los hijos de los jóvenes de ustedes, podría ser que ya no les importe qué era lo real y qué es lo generado por inteligencia artificial. Y bueno, aquí vamos a ver imágenes. Estas imágenes son, sí, de aquella época de película, de rollo, de manipulación de los negativos, del papel. Aquí pues estas imágenes las sobreexpuse, ¿no? Las quemé, digamos, en aquel momento las oscurecí y luego les di luz con el ferricianuro potásico para crear esos brillos, ¿sí? Y que me diera esa profundidad. Estas también fueron en un estudio, ¿no? Aquí también pues es crear ese momento como de performance, ¿sí? Pintar al modelo, llenarlo de ese barro, que sostenga el objeto. Todo eso tal vez el cuarto oscuro,
y uno buscaba los contrastes, las texturas, ¿no? La nitidez, el enfoque. O sea, era todo artesanal. Esto, bueno, ya como les decía, estos sí fueron fotografías digitales, pero ya manipuladas directamente en el celular para poder crear todos estos efectos, ¿sí? Y bueno, todo el concepto. Porque bueno, ya los smartphones ya pueden revelar archivos RAW, ¿sí? Y tienen infinidad de... manualmente en el smartphone, sino simplemente el prompt es el que va a hacer, los prompts cada vez son más complejos, ¿sí? De hecho hay ya el utilizar prompts con el lenguaje JSON, que es como un lenguaje de programación, prompts muy estructurados para crear ya cosas que una sola frase no nos puede dar. Entonces los prompts van a ser como muchos dicen, también le llaman la promptografía, ¿sí? O la prompt photography, ¿no? Promptography, que es imágenes creadas a través de prompts. O como también otro nombre, que es la sintography, que es la sintografía, imágenes sintéticas totalmente. Aquí pues también, como les decía, estas fotos fueron hechas desde el smartphone con la capacidad que tenía el smartphone. Entonces, el saber usar esas herramientas, tener las herramientas y ver cómo creativamente se pueden usar, ¿sí? Y bueno, pues aquí con esto concluimos la plática. Aquí les dejo estos códigos QR para que los escaneen y puedan ver mi Instagram y mi página web. Gracias. Y bueno, no comenté, pero vean, aquí también ya traigo otra evolución tecnológica. Sí, ahorita ya que... Otra evolución tecnológica que son los lentes Meta, ¿sí? Son los Meta Ray-Ban que ya tienen una cámara, ¿sí? Y yo puedo pedirle a los lentes que tomen una fotografía o que graben un video. Y a ver, vamos a ver si podemos escuchar lo que dice Meta. Hey Meta, dime qué tengo enfrente. Delante de ti hay una mesa con un portátil, unas gafas y unos estuches, y al fondo, un grupo de personas sentadas en sillas azules. ¿No escucharon? No, ¿verdad? Sí, así yo lo oigo aquí. Lo puse en el micrófono a ver si se podía escuchar aquí en el... Pero sí, estos lentes pues es la evolución de las cámaras. De hecho va a ser la evolución de los smartphones, ¿sí? Yo le puedo decir, hey Meta, toma una foto. Hey Meta, toma una foto. Ahí se encendió la luz, ¿no? O le digo, hey Meta, graba un video. Ahí está parpadeando, está grabando el video. Entonces, esta es la primera generación de este tipo de aparatos que va a sustituir a Actualmente ya Meta lanzó los Meta Display, donde tiene una pantalla aquí y entonces yo ya puedo ver lo que veía en el smartphone. ¿Sí? Yo voy a poder pedirle, a ver, dime el clima y me va a poner aquí, o muéstrame las imágenes que tomé y las voy a poder ver aquí. De hecho, esos lentes ya se están vendiendo ahorita en Estados Unidos y son las primeras generaciones. De aquí a 5 años, 10 años, tal vez dejemos de usar ya un smartphone y solamente usemos unas gafas, ¿sí? Entonces, y aparte, bueno, pues como traen la IA, yo le puedo preguntar muchas cosas. Hey Meta, ¿quién inventó la fotografía? Hey Meta, ¿quién inventó la fotografía? ¿Tomar una foto? Bueno, ahorita
pero uno le puede preguntar, ¿no? Así como uno le pregunta ya a la IA de OpenAI o a Meta o a Grok, entonces ya uno puede preguntarle cosas, ¿no? Como ahorita le pregunté qué tengo enfrente y me describió todo esto. Sí, toma una foto. Ok. Sí, entonces este tipo y se conecta, bueno, al smartphone, llega una llamada, un mensaje y me dice, llegó un mensaje de tal persona y me lee el mensaje. Entonces, o sea, estos lentes, pues es también una evolución, ¿no? de lo que es la fotografía. Tal vez en el futuro ya no nos vamos a tener que poner los lentes, sino los vamos a tener la cámara aquí en el ojo. De hecho, ya todo eso se está desarrollando. El Neuralink de Elon Musk, ¿no? Ya están desarrollando un chip que va pues conectado al cerebro. Entonces ya todo eso, vamos a estar conectados a Internet. Y yo creo que esto va a ser, en 10 o 20 años va a pasar, ¿no? De hecho, ahorita pues ya está esto. Ahorita estaban en oferta en el Amazon en 4,000 pesos, creo. Entonces digamos, son accesibles, ¿no? para todos. Entonces, pues sí, es como una evolución, ¿no? De todo esto. Uh-huh. Pues quisiéramos agradecerle muchísimo a Luis Enrique Argüelles por su conferencia, su ponencia, y quisiéramos darle un pequeño obsequio de parte del departamento, una constancia a Luis Enrique Argüelles por su participación en su seminario con su conferencia. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos muchísimo. Gracias. Pues con esto terminamos nuestra conferencia del día de hoy de Punto de Encuentro. Les agradecemos mucho a las personas que estuvieron aquí en vivo, a las personas que nos ven en redes. Muchísimas gracias y los esperamos una vez más en nuestro próximo seminario. Gracias. Hasta luego.